Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Aleluya. A mí siempre me ha gustado predicar o enseñar con esta Biblia. Y es el segundo servicio que Sandra la trae. Y siempre que he fluido con esta, no sé por qué, quizá porque todo es más fácil de encontrar. Y no venía listo, pero vengo preparado. En todo momento, un discípulo del Señor, uno que ha sido instruido, que ha sido enseñado, tiene de dónde dar. ¿Sí? Si constantemente estás meditando en la palabra, si constantemente estás orando y siendo sensible a la voz del Espíritu, todos los días el Señor te va a hablar algo. Dios siempre, todos los días te va a mostrar algo diferente. Todos los días Dios tiene provisión para dar. ¿Sí? Y nunca te saques de onda cuando de repente el pastor te dice, predica tú. No te asustes. Porque si hablara yo de mi propia cuenta, estaría en aprietos. Porque si yo hablara de mi cuenta, te garantizo que no voy a hablar cosas que me vayas a entender. Voy a hablar cosas muy técnicas en el área que yo trabajo, porque de eso es lo que yo cotidianamente me desenvuelvo. Mas, sin embargo, si yo voy a hablar de la palabra, Dios es el que va a hablar. Si tú vas a hablar de la Escritura, si vas a hablar de la palabra, estás permitiendo que Dios hable. Y eso es lo que somos. Somos un vehículo para que la palabra de Dios, o para que Dios fluya a través de ti y edifique a los que están a tu lado, a tu alrededor, tu familia y tu congregación, el cuerpo de Cristo. Ahora, no muchos hemos sido llamados para fungir en los 5 dones ministeriales y asumimos que el fluir del Espíritu Santo es solamente a los 5 dones ministeriales. Y hemos limitado el que Dios nos use porque hemos encajonado a los 5 dones ministeriales como los únicos autorizados para fluir en el Espíritu. Y déjame te digo, no. Si eres hijo de Dios, si fuiste investido por el Espíritu Santo o el Espíritu Santo habita en ti, tienes el derecho y la obligación de que el Espíritu Santo fluya a través de tu vida. Ahora, no te estoy diciendo usurpa un puesto de los 5 dones ministeriales, porque entonces estaría enseñando rebeldía. Lo que sí te puedo decir es que en tu casa, en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, el Espíritu Santo puede usarte y fluir en esos momentos, en tus decisiones personales en tu casa. Y es importante que estés preparado para esos momentos. Acompáñame a Juan. Y lee conmigo en el capítulo 1, y eso lo compartía con el pastor el domingo, que fue algo que me he mantenido meditando en este tiempo, en este tema, porque fue muy curioso.
Ah, y me voy a remontar a un ejemplo que el pastor usó no hace mucho. Que a mí me llamó mucho la atención y quizás lo dijo muy a la ligera, pero tú sabes, hay palabras que escuchas y dices, espérate. Y esto me llamó mucho la atención. Hay personas que aprenden de la Escritura, aprenden de la Escritura, pero están aprendiendo mal. Y basan su conocimiento en algo que mal aprendieron, que fueron, ya sea por negligencia personal, por no permitir que el Espíritu Santo esté hablando, tener esa relación contigo, o porque le ha cedido la responsabilidad de aprender a otra persona, y esa persona no tiene el llamado de enseñar. Déjate lo desgloso. Yo soy responsable de lo que yo aprendo. Vivimos en una sociedad actualmente donde nos acostumbraron a ir a la escuela y aprender de alguien más, ¿cierto? Entonces yo voy a la escuela, cuando yo mando a mis hijas a la escuela, yo estoy confiando que el maestro les va a enseñar lo que está establecido en el currículum. Y que el currículum enseña las áreas que ellas necesitan aprender a esta edad. Y yo estoy confiando que eso se está haciendo. Hasta que yo voy y hablo con un maestro, con los maestros, y me doy cuenta que no le están enseñando matemáticas. Le están enseñando danza folclórica. Es un ejemplo, que no les están enseñando literatura, les están enseñando a hacer papalotes de papel maché. ¿Y qué está sucediendo? ¿O qué pudiera suceder en este caso? Confié en una persona que instruyera a mis hijos, pero esa persona no hizo lo que tenía que hacer para instruirlos. Y ahora nos acostumbramos de esa manera y ahora seguimos pensando que la única forma de acceder a la educación o a la enseñanza es a través de otra persona. Y buscamos a quién cederle en el área espiritual, a quién cederle que nos enseñe. Y ahora déjate digo, si no ocupásemos enseñanza, Dios no hubiera puesto maestros. Hay maestros para edificar el cuerpo de Cristo. Pero soy responsable yo de aprender correctamente. No puedo recargar todo al maestro, siendo que yo también soy responsable de mi propia salvación. ¿Ok? Entonces, en el cuerpo de Cristo es lo mismo. Hay maestros que en vez de enseñar la sana doctrina, están enseñando cómo hacer papalotes. Sí, hay mucho maestro, hay mucho pastor que estaba enseñando y Dios no los llamó a enseñar, los llamó a pastorear. Y hay maestros que están pastoreando que no deben de estar enseñando. Ahora, gracias a Dios, tenemos un pastor que fluye en varios dones. Sabemos que es pastor y es maestro. ¿Sí? Y lo vemos fluir lo vemos claramente fluir en ambas dones. Mas, sin embargo, con toda la confianza que tenemos en que Él está enseñándonos correctamente, también yo soy responsable de tomar lo que aprendí y hacerme diestro en lo que aprendí. Y no voy a llegar a ser diestro hasta que yo lo pongo por acción. ¿Me estoy explicando? Si yo no pongo por acción lo que aprendí, en responsabilidad lo analizo, lo filtro por la palabra y luego lo pongo por obra, no voy a dar el fruto de lo que hablaba el sembrador.
la parábola del sembrador que lo veíamos el domingo. Pero dice Juan, en el capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, dime conmigo, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Voy a destacar varios puntos. Hay mucha, no voy a entrar en controversias, realmente no. Iba a platicarles lo que había pasado, pero creo que estaría de más indagar en eso. Acompáñame. Ve conmigo a Primera de Juan y vamos a leer el capítulo 1. El versículo 1. ¿Estás ahí? Lo que era desde el principio, di conmigo principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Di conmigo, verbo de vida. Mira lo que dice entre paréntesis el versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando de Jesús. Porque dice en Juan, en el capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sabemos que en el principio, dice Génesis, creó Dios los cielos y la tierra. Hay corrientes donde ponen jerarquías en el orden divino de Dios o en la divinidad de Dios entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando vemos en los evangelios a los discípulos hablar de nuestro Señor Jesucristo, vemos una clara distinción de quién es el Padre y quién es Jesús. Y al mismo tiempo vemos cómo Jesús nos declara que Él es la imagen del Padre o que Él es el mismo Padre. Y todo cabe en lo que entendemos por la dimensión de Dios, o lo que contemplamos en la dimensión de Dios. Y conlleva el entender la naturaleza de cada uno de ellos, o la función que cada uno de ellos ejerce. Dios el Padre es el ser, o estaría más bien decir, es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Las tres personas de la divinidad en uno. Y esa misma divinidad hecha tres personas. ¿Ok? Pero vemos de la naturaleza de Jesús la imagen de Dios hecha hombre. Que eso sería lo más correcto. La imagen de Dios o Dios mismo hecho hombre, o Dios habitando nuestra naturaleza.
Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vemos la naturaleza del Padre, de Dios, representada en el verbo, el cual es Dios en el plano físico humano. ¿Sí? Es importante que tengamos esa distinción, porque Dios el Padre y Dios el Hijo, Jesucristo, son la misma persona en diversas dimensiones. El Espíritu Santo, al igual, Dios el Espíritu Santo, o Dios el Espíritu, está de la misma manera con el Padre como está con el Hijo. Y el Hijo está igual con el Padre como con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y el Padre es el Hijo y es el Espíritu Santo. ¿Sí estoy explicándome? Porque no vemos contemplada en una palabra bíblicamente esta naturaleza, pero la vemos descrita en la palabra. Lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Dios en tres personas. Dios representado en tres maneras, siendo la misma persona, pero a la misma vez tres. Ok. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Vemos nuevamente el Hijo o el Verbo siendo la imagen de Dios en el plano físico. Y es importante esto. Te voy a decir por qué. Porque cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de un hombre físico, un hombre que nació, que fue engendrado, nació, creció, comía, bebía agua, igual que tú y yo, le daba abrazos y besos a su madre, me imagino. Le gustaba jugar de niño y creció, fue educado. Y ese hombre es Dios. Di conmigo, es Dios. Pero hecho hombre. Ahora, ve conmigo a Mateo. Capítulo 4. Este hombre que te hablaba, Jesús, la imagen de Dios en la dimensión física, humana. Y no solamente física porque tomó esta dimensión en la que habitamos nosotros, físicamente igual, sino que fue partícipe de la naturaleza humana del antiguo pacto. Él vino en un tiempo donde la ley era la ley. Y Él vino a cumplir con esa ley. Capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches,
tuvo hambre. Di conmigo, tuvo hambre. Vemos la naturaleza humana de Jesús. ¿Sí? Porque muchos dicen, Jesús venció la cruz porque Él era Dios. Era fácil para Jesús porque era Dios. Caminó sobre las aguas porque era Dios. ¿Sí? Limpió a los leprosos porque obviamente era Dios. ¿Sí? Atribuimos la naturaleza divina del Padre en Jesús siendo un hombre. Y sí, todo lo logró Jesús no solamente porque era Dios, sino por la disciplina de hacer la voluntad del Padre al pie de la letra. Y solo lo pudo hacer siendo Jesús. Mira lo que dice. Y 40 noches, después de 40, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Dí conmigo, tuvo hambre. Si tenía a su disposición el poder, podía hacer panes, ¿cierto? Y tenía la disposición de hacer panes. Pero ¿cuál era el propósito de que el Espíritu lo llevó al desierto? En eso no rompió Jesús el orden. Sabía el Señor Jesús a qué iba al desierto y fue a cumplir por lo que fue llevado al desierto. Quiere decir que todos los milagros que el Señor Jesús hizo delante de sus discípulos, todos estaban predeterminados por la voluntad del Padre. De hecho, no recuerdo en qué porción del evangelio, de la Escritura, Jesús declara, le dice, nació ciego para que este día se glorificase Dios en él. Porque Jesús era un hombre, es un hombre, es la persona de Dios en hombre. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vemos la conversación que tuvo Satanás, el tentador, con nuestro Señor Jesucristo. Y en cada una de esas, Jesús no hizo una demostración de poder sobrenatural. O más bien sí hizo una demostración de poder sobrenatural, pero no como nosotros quisiéramos ver, como con los ciegos, con los sordos, los mudos. La demostración de poder sobrenatural que hizo el Señor Jesús fue hablar la palabra. Sí, cuando hablamos de guerra espiritual nos imaginamos dando golpes y sal de él, demonio, y te calla en el nombre de, y esa es la guerra espiritual. ¿Sabes cuál es la guerra espiritual? Que cuando vienen las circunstancias, sobrenaturalmente sacas la palabra precisa. Esa es una demostración de poder. Esa demostración de poder fue la que venció a Satanás en ese momento. Jesús no tuvo que sacar una espada de doble filo y con llamas de fuego y ve, huye de mí, Satanás. No, escrito está. Escrito está. Y hay que hacer una gran distinción, hermano. Y es esencial que lo entiendas. No es lo mismo la Escritura y la palabra de Dios. Te voy a dar una analogía para que lo puedas visualizar. La Escritura, en este caso esto se le llama Biblia. Y es un conjunto de libros, de ahí se toma el nombre Biblia, Biblios. Es un conjunto de libros puestos en un orden, en cierta manera cronológico, y en un orden también
eso es otro tema, luego lo platicamos. Pero el punto es de que esa es la escritura. Agarra la Biblia y ahí está la escritura. ¿Sí? La palabra de Dios es la esencia que se encapsula en el entendimiento de la escritura. Es el corazón de Dios expresado a través de lo que tú lees y lo que tú recibes por el Espíritu como revelación. Eso es la palabra de Dios. Por eso, recitar la escritura no provoca milagros. Recitar la palabra de Dios es lo que provoca esos milagros. Jesús no le recitó versículos de Salmos a Satanás. Jesús le habló la palabra a Satanás. ¿Y qué es la diferencia? Recitar la escritura y hablar la palabra. Recitar la escritura es lo que tienes en tu cabeza, lo que memorizaste, lo que tienes. No, el primer versículo que me memoricé yo de niño fue Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y yo lo recitaba porque me lo aprendí en un día, me gustaba. No fue hasta que entendí lo que significaba Juan 3:16, lo que encapsulaba Juan 3:16, que entonces eso es la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra. Y así se escucha. Toc. Cuando la escritura pasa de ser escritura a una realidad. Entonces Jesús recitando estas porciones de la escritura a Satanás, no lo estaba recitando como decir algo, lo estaba diciendo porque realmente no solamente lo creía, lo había vivido o lo vivía. ¿Sí? ¿Quieres ver? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y vemos al diablo recitar la escritura. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, Jesús no estaba en una posición ajena a cualquiera de nosotros, pero la demostración de poder de Jesús no fueron los actos de milagros que impresionaban a la multitud, porque esto lo hizo en privado. O sea, aquí no había testigos, porque fue llevado por el Espíritu solo al desierto. El único testigo fue el Espíritu Santo, no más. No estaba solo el muchacho. Era una conversación entre Dios el Hijo y Satanás, una creación del Hijo. Y la gran demostración de poder que Jesús hizo fue el hablar la palabra. Hermano, por eso te hablaba sobre el discípulo en todo tiempo está preparado. En todo momento está listo para dar algo, porque ya recibiste algo. Una demostración eficaz del poder de Dios no es solamente hacer lo que todos quieren ver, sino demostrar la palabra. ¿Sí? Porque
nos enseña la Escritura que toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia. Si hay un vehículo por el cual la iglesia de Jesucristo triunfa ante los acechos del enemigo, es con la palabra de Dios. Di conmigo la palabra de Dios. No es, en una porción Pablo dice que las lenguas es para el inconverso. A mí se me hace muy curioso porque es una demostración sobrenatural a una persona que no conoce lo sobrenatural o no ha experimentado lo sobrenatural. Eso es una wow, estoy oyendo un lenguaje que nunca había escuchado y lo están hablando con Dios. Es algo sobrenatural. Pero para ti y para mí es que la palabra, la escritura, baje a nuestro espíritu. Esa es una demostración de poder. Eso es el ser hacedores de la palabra. Que baje del conocimiento sensorial, del conocimiento empírico, a tu espíritu. Y haga rema la palabra. Cobre vida en nosotros. Teniendo esto, entonces, como hijos de Dios y colectivamente como iglesia, no hay nada que nos pueda hacer frente. Dice el Señor, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Las veces que me ha tocado enseñar, a mí siempre me esfuerzo por derribar o destruir muchas maquinaciones, muchos ejercicios mentales que hacemos sobre la realidad de la palabra. Porque no es hasta que bajas al plano normal, cotidiano de tu vida, porque esperamos ir a la iglesia y que se nos consuele, que se nos instruya, que se nos enseñe cómo hacer que ciertas cosas funcionen, que no hemos visto que funcionen. Y déjame te digo que hay recursos, hay provisión de parte de Dios para que tu vida prospere en tu caminar. Y uno de los vehículos principales del Hijo de Dios y de la iglesia, el principal, el primordial, di conmigo primordial, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso el enemigo últimamente o reciente, o bueno, no es reciente, pero ya llevamos más de 500 años. Lo primero que ha querido torcer no es desviar a los cristianos, no es sacarlos de la iglesia. Sí, la lucha de Satanás no es convencerte de que, no sé, robes o que hagas este tipo de cosas. La labor de Satanás contra la iglesia de Cristo es torcer la palabra, es torcer la escritura. Porque ese es el fundamento. Una vez que se contamina el fundamento, todo lo demás se afecta. Entonces, no te fijes o más bien, ten diligencia en lo que estás aprendiendo. Ten diligencia en lo que realmente es primordial. Porque ahí es donde
se nos manifiesta la gloria del Señor. Que baje de tu mente a tu corazón. Y baja a través de Rema. Y una de las enseñanzas que a mí me ha impactado es en el accionar, en la palabra de Dios. Baja a tu espíritu. Dice, otra vez en el 8, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Vete, Satanás, porque escrito está. No le dijo, vete, Satanás, porque soy Jesús. Vete, Satanás, porque soy el Hijo de Dios. Vete, Satanás, porque escrito está. Tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, no porque vienes a ejército de amor, no porque te congregas los martes, jueves y viernes. No eres porque le dices pastor a Eduardo Urrea. Tú eres hijo de Dios porque escrito está. Todas tus garantías del reino y del cuerpo de Cristo son porque escrito está. ¿Sí entiendes? ¿Sí me explico? ¿Sí? La palabra es el fundamento. ¿Por qué lo hizo de esta manera Jesucristo? ¿Por qué lo hizo Jesús de esta manera? Recientemente tuve una conversación con unas personas de esas que te tocan los domingos, los sábados, perdón, en tu casa. Llegan como a las 10 de la mañana y vienen, usualmente vienen 2 o 3 con faldas y con un panflete. Y me tocó que me tocaran la puerta. Y entramos en una plática. Yo le jalaba los pelos, ellos me jalaban los pocos que tengo. Y estábamos, platicábamos y conversábamos. Y los estaba dejando que hablaran. Y algo me llamó, algo muy curioso. Me dice una de ellas, escrito está, me dice, en la Biblia, esto y esto. Vámonos. Escrito está. Le digo, ok, estás tomando una posición autoritativa en la palabra. Si yo soy hijo de Dios y creo en la Escritura, creo en la palabra de Dios, la palabra es mi autoridad. Y si ella está hablando lo que está escrito, a la verdad tiene razón. Yo no voy a discutir contra la verdad. Y le dije, estás tomando una posición autoritativa en la Escritura, pero no está fundamentada en la palabra, porque la estás torciendo. ¿Y qué argumentos bíblicos tienes tú? Me dice.
Le dije, sigamos hablando. No veía mi oportunidad. Sigamos hablando, le digo. Nomás quería dejarte saber que yo no voy a discutir contra la verdad. O sea, no voy a argumentar contra la verdad, le digo. Sigamos hablando y seguimos hablando. Y es donde vi mi oportunidad, cuando ellas me llevaron a Juan capítulo 1. Ellos mismos. Y cuando leyeron Juan 1, lo que leíamos hace un momento, que el verbo es Dios, porque ellas querían decir, el verbo estaba con Dios, pero el verbo no era Dios. Ese es el argumento que ellas tenían contra mí. Bueno, no contra mí, contra la Escritura. Y le digo, ok, está demostrado que dice que el verbo es Dios. No. ¿En qué versión estás leyendo? Me dice. Te saco las que quieras. Vamos a ponerlo. Y pusimos varias versiones. Y en todas las versiones que leíamos, aún en la de ellos, dice el verbo es Dios. El verbo era Dios. Le dije, convénceme de lo contrario, le digo. En ese momento el tercero que estaba atrás que no estaba en la conversación, pero estaba escuchando la conversación, entra y dice, nos tenemos que ir. Le digo, te voy a pedir un favor, le digo. Te voy a dar mi correo electrónico y espero que me des respuesta a lo que tú argumentabas en contra de lo que ya leíste aquí, le digo. ¿Por qué? Y hasta ahorita no me ha llegado nada. No me ha mandado un correo electrónico. ¿Por qué te lo comparto? La autoridad de la palabra de Dios es suprema. La herramienta de la iglesia o el arma de la iglesia es la palabra de Dios. Si vamos a ganar o alcanzar al perdido, lo vamos a alcanzar por la palabra de Dios, porque escrito está. Si vamos a vivir de una manera y vamos a honrar a la manera que Dios nos indica que lo honremos, es porque escrito está. Y cuando vives tu vida, cuando te conduces en tu vida por lo que está escrito por Dios en la palabra de Dios, te garantiza todas las promesas cumplidas. Y tus oraciones van a cambiar de Señor te pido por Señor te doy gracias. Porque vinimos a orar. Señor te pido, a Señor te doy gracias. Porque mayores son sus promesas que lo que tú puedas necesitar. Mayor es la respuesta de Dios que lo que tú puedas pedir. Pero ¿por qué tenemos este patrón de comportamiento? Porque escrito está los martes, escrito está los jueves y los domingos. Entre semana, depende cómo le interprete yo la palabra. Pero escrito está. Dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y aquí es donde quiero concluir. El diablo entonces, di conmigo entonces, porque la palabra entonces no está ahí de adorno. La palabra entonces no está ahí porque es el fluir de la conversación. Entonces, porque se está determinando que no fue que hasta que Jesús declaró esta palabra, entonces hubo una reacción. Di conmigo entonces. Punto y coma. ¿Sí la ves al punto y coma? ¿Qué significa el punto y coma?
lo que acabamos de escuchar lo vamos a reforzar o explicar de otra manera. ¿Sí? Lo que se acaba de describir, esa es otra manera de decirlo, o lo vamos a reforzar. Lo que sigue es un refuerzo de lo que acabas de leer. Ese es el punto y coma. Dice, el diablo entonces le dejó, punto y coma, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Por la declaración de esta palabra no solamente le dejó el diablo, sino que provocó la provisión de Dios para él. Entonces Jesús le dijo, el 10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Te fijas dónde está? Porque escrito está y están los dos puntos. Jesús va a recitar algo o está adoptando algo que Él no dijo o va a describir algo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso está en en Deuteronomio 6:13. Entonces el diablo dejó a Jesús y venció Jesús a Satanás en ese momento porque era Dios. No. Venció a Satanás porque lo acababa de bautizar Juan el Bautista, hacía 40 días. No. O porque el Espíritu Santo posó sobre él como una paloma y dijo, aquí este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. No. Venció a Satanás por lo que dijo, por la palabra. Y sabía qué decir. Usó salmos, usó deuteronomios. ¿Ya? O sea, no solamente estaba instruido en la palabra, vivía la palabra. El diablo entonces le dejó. He aquí vinieron ángeles y le servían. Hermano, hay respuesta para ti. Hay respuesta para ti. Dios tiene respuesta para ti. No sé qué viniste a orar, no sé qué ocupas oración, pero para lo que necesitas, Dios tiene respuesta. Y está en su palabra. Estás enfermo, hay palabra. Estás alegre, hay palabra. Estás triste, hay palabra. Estás enojado, hay palabra. Como te sientas y lo que estés padeciendo, lo que estés pasando, hay palabra. Escrito está. Y porque escrito está, tú y yo somos y tenemos y hacemos lo que podemos hacer porque escrito está. Amén. Pastor. A ver si la dejo o le sigo. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.